El caso de Sabrina Coider. Un crimen atroz en un barrio acomodado de Londres. Los pensamientos compulsivos son un trastorno mental definido por la aparición de ideas y acciones que ocurren en contra de la voluntad de una persona y de las cuales no puede liberarse. En algunos casos extremos, estos pensamientos pueden apoderarse literalmente de la mente, y cuando se combinan con una naturaleza manipuladora compleja, una crueldad innata y un deseo maníaco de dominación, el resultado es una bomba de tiempo. Sabrina Coider, una mujer británica, tuvo todas las oportunidades para vivir la vida fabulosa, rica y despreocupada que había imaginado desde niña, pero nunca fue suficiente. Ningún compañero era lo suficientemente bueno para ella y siempre sentía que había nacido para la fama, la atención y el lujo. Sus ambiciones no realizadas y fantasías obsesivas eventualmente la llevaron a delirios y explosiones de violencia. Desafortunadamente, Sabrina descubrió a un hombre indefenso sobre el cual desahogó su ira. Este caso se convirtió en uno de los más notorios y destacados en la historia británica. Una niña inocente que cuidaba de sus hijos fue víctima de una situación desquiciada. Sabrina Coider, sus primeros años. Sabrina Coider nació el 5 de diciembre de 1982 en un suburbio de Londres, con una mezcla distintiva de herencia francesa y argelina de sus padres. Esta combinación única probablemente contribuyó a su apariencia llamativa y su personalidad ardiente. Sabrina, la mayor de 4 hijos, era la niña de la familia, constantemente elogiada y considerada un modelo a seguir para los demás. Su familia se mudó a Francia cuando ella tenía 2 años, estableciéndose en París, donde pasó la mayor parte de su infancia y juventud. La compleja personalidad de Sabrina comenzó a emerger durante sus años escolares. Sus excompañeros de clase la describieron más tarde como arrogante, dominante, egocéntrica y extremadamente egoísta. Tenía pocos amigos, tanto en la escuela como entre sus compañeros del vecindario, y consideraba a todos los que la rodeaban como indignos en comparación con otras chicas brillantes y extrovertidas de su edad. Era especialmente hostil, viéndolos como competidores y enemigos, con su impresionante apariencia, una llamativa morena de ojos marrones y una figura impresionante. Sabrina podría haber seguido una carrera en el modelaje si hubiera podido conectar con las personas en lugar de manipularlas, de niña. Durante su juventud participó en deportes y mostró interés por la música. Sin embargo, su inconsistencia, impaciencia por resultados rápidos y falta de esfuerzo obstaculizaron su éxito en todos los campos. Años después, Sabrina afirmó que fue tratada con dureza por sus parientes maternos en Francia durante su infancia. Sin embargo, estas afirmaciones nunca fueron respaldadas ni comprobadas. En contraste, su familia insistía en que ella era consentida y buscaba constantemente atención. Sabrina sufrió una lesión en la espalda mientras practicaba deportes en su adolescencia, lo que la llevó a depender de analgésicos recetados. Intentó obtener estos medicamentos ilegalmente, lo que resultó en su arresto y una advertencia policial. Sabrina siempre estaba hiperfocalizada en sí misma y en su apariencia, anhelando la atención constante. Estaba segura de que su futuro le deparaba una vida rica y glamorosa, llena de interacciones con celebridades y su propia fama. Sus fantasías parecían eclipsar su realidad a veces, ya que creía haber ganado su lugar en Hollywood. Sabrina tiene un título en literatura inglesa y francesa de la Sorbona. Sin embargo, desde 2006, ha afirmado desempeñar varios roles en la industria de la moda, como estilista, maquilladora, diseñadora de moda y diseñadora, a pesar de su falta de experiencia real en estas áreas. Relación compleja con Wissem Medouin y Sabrina. Sabrina Coider es conocida por su impresionante apariencia y su inclinación a cautivar a los hombres y explotar su afecto, pero nunca consideró a ninguno de sus pretendientes digno de una relación seria. Literalmente, estaba esperando a un príncipe que la obedeciera por completo. Sabrina aún no estaba segura de sus metas en la vida después de graduarse de la escuela, creyendo que tenía derecho a todo sin esfuerzo. No obstante, se inscribió en la prestigiosa Universidad de la Sorbona mientras trabajaba en una tienda de dulces para obtener apoyo financiero. A los 18 años conoció a Wissem Medouin, que era 6 años mayor que ella, trabajaba como gerente en la sede de una importante empresa francesa y asistía a una de las universidades más prestigiosas de París. A pesar de no ser particularmente atractivo, deseaba obtener un máster para avanzar en su carrera en el mundo de las celebridades. Se enamoró profundamente de Sabrina y estaba dispuesto a satisfacer todos sus deseos y fantasías. Sabrina encontraba a Medouin atractivo, viéndolo como alguien a quien podía manipular y también como un boleto a una vida de riqueza. Era ambicioso, capaz de lograr un gran éxito profesional, y estaba ansioso por mimarla y consentirla.
Una pareja comenzó a salir en 2000 y decidieron vivir juntos. Después de unos meses, Sabrina rápidamente reveló su verdadera naturaleza, intentando controlar mis responsabilidades de todas las maneras posibles. Si no se cumplían sus demandas, recurría a rabietas, amenazas e incluso violencia física. Además, pronto comenzó a engañar abiertamente a Mahoney, sin ningún intento de ocultar o justificar sus acciones. Podía tener aventuras con cualquiera, desde un conocido al azar hasta el mejor amigo o colega de Mahoney. A pesar de numerosos intentos de terminar la relación y dejarla, Mahoney siempre regresaba, incapaz de soltar su profundo amor por Sabrina. Mahoney recibió su maestría y una promoción significativa en 2001 y comenzó a ganar un ingreso sustancial que derrochó en la ropa cara y el entretenimiento de Sabrina. Su familia poseía varias propiedades en París y él las gestionaba, dándole a Sabrina todos los ingresos por alquiler. Mahoney, que también tenía raíces franco-argelinas, veía a Sabrina como un alma gemela. Según algunos informes, la pareja se casó en una ceremonia musulmana especial en el otoño de 2001, como lo demuestra un certificado emitido por una mezquita en Argentina. Sin embargo, la ceremonia religiosa fue insuficiente para establecer la unión como oficial y legal. La pareja tuvo un hijo, cuya paternidad Mahoney reconoció oficialmente. Sin embargo, años después, un francés llamado Anthony François afirmó ser el padre del niño y un testigo en el juicio de los desertores la describió como volátil, impredecible, promiscua y manipuladora durante su reubicación a Londres. La crisis financiera global golpeó con fuerza en 2008, causando la quiebra de la empresa donde trabajaba Wissem Mahoney, lo que le costó su trabajo bien remunerado. Por esa época, Sabrina Whittier desarrolló un fuerte deseo de mudarse a Londres. Tomó la decisión sin consultar a su pareja, dejándola con pocas opciones y con la esperanza de una nueva carrera en uno de los principales centros financieros del mundo. Mahoney la siguió a Londres, donde encontró empleo en un importante banco inglés. Sin embargo, Sabrina ha tenido dificultades para establecerse en la industria de la moda. Sus ambiciones de ser diseñadora, modelo o maquilladora se vieron frustradas por la falta de habilidades, experiencia y educación formal en estas áreas. En consecuencia, tuvo que bajar sus expectativas. Trabajó en una variedad de puestos a lo largo de los años, incluyendo niñera en un centro de llamadas, en un café e incluso en marketing en red. La búsqueda del amor de Sabrina Whittier tomó un giro inesperado cuando reavivó su pasión adolescente por la música, añadiendo los títulos de músico y compositora a su currículum. A pesar de su entusiasmo, Sabrina luchaba por conseguir oportunidades profesionales en la industria musical. Asistió a varias audiciones y eventos sociales con la esperanza de hacer conexiones valiosas. Sabrina tuvo la suerte de conocer a Mark Walton, un conocido músico, compositor y uno de los miembros fundadores de la popular boy band irlandesa Boyzone. Después de dejar el grupo, Mark se convirtió en un productor exitoso y magnate de la música, trabajando con Jennifer Lopez, Jessica Simpson y Lady Gaga. Para 2016, su patrimonio neto había superado $1.000 millones. Mark era exactamente el tipo de persona que Sabrina había esperado encontrar en su camino hacia una vida de fama y lujo. Ella impresionó a Mark con su belleza y carisma. Estaba cautivado por ella y admitió abiertamente haberse enamorado a primera vista, incapaz de pensar en otra persona que no fuera la hermosa mujer. Su relación creció rápidamente, y Sabrina trabajó duro para seguir siendo agradable y entrañable, eventualmente, terminando su relación con la modernidad, porque veía un futuro brillante con Mark. Su relación anterior y su hijo no la disuadieron. En cuestión de semanas, los amantes se habían mudado juntos a una lujosa casa en una zona acomodada de Londres. Mark cubrió todos los gastos de Sabrina, incluyendo el alquiler de la lujosa casa que eligió durante varios meses, para llevar y vivir la vida opulenta que había deseado durante tanto tiempo, que incluía socializar con celebridades, asistir a eventos de élite, llevar ropa de alta costura e incluso aparecer en revistas de moda. Sabrina encontró difícil manejar a Mark porque tenía miedo de perderlo. No pudo controlar su naturaleza por mucho tiempo y pronto comenzó a sentir celos de cada mujer que estaba cerca de Mark. Las exigencias de Sabrina crecieron con el tiempo, requiriendo más regalos y lujo. Mark la mimaba con ropa de diseñador, joyas y viajes a restaurantes y clubes de lujo. Pero no era suficiente para ella. La casa de la pareja tenía una alta rotación de personal y niñeras, ya que la paranoia de Sabrina la llevó a creer que estaban robando o tratando de seducir a Mark. Su comportamiento irracional eventualmente llevó a Mark a su punto de quiebre. En 2011, él terminó la relación y se mudó a California, dejando a Sabrina sin nada.
Perder a Mark también significaba perder el lujoso estilo de vida que había disfrutado. Sabrina comenzó a dar entrevistas, acusando a Mark de crueldad, violencia y abuso de sustancias. Ella lo llamó llorando, le suplicó que regresara, e incluso amenazó con suicidarse. Pero ninguna de estas tácticas lo trajo de vuelta. ¿Quién es el padre del segundo hijo? Después de darse cuenta de que había perdido a Mark Walton, Sabrina Cuider contactó a su expareja, Owissem Medouni, quien era un exitoso ejecutivo bancario, y la perdonó y aceptó de inmediato, a pesar de seguir teniendo sentimientos por ella. Reanudaron la convivencia. Sabrina descubrió que estaba embarazada poco después de su reunión con Medouni. Ella rápidamente notificó a Walton, quien, a través de sus abogados, expresó su disposición a mantener a la niña y a Sabrina ofreciéndoles una asignación mensual. Sin embargo, Walton insistió en una prueba de paternidad después del parto para confirmar su paternidad. La negativa de Sabrina a hacerse la prueba, que podría haber resultado en pagos regulares sustanciales, indicaba su incertidumbre sobre la paternidad del niño. En lugar de aceptar la prueba, exigió que Walton duplicara la pensión propuesta. Después de su negativa, ella declaró la guerra al músico. Sabrina recurrió a las redes sociales para difundir afirmaciones falsas de que Walton estaba obsesionado con ella, increíblemente celoso de la modernidad, y que los amenazaba físicamente. Ella acusó a Walton de entrar en su casa, agredir a Medouni, asustar a los niños y agredirla sexualmente de una manera antinatural. Sin embargo, no pudo respaldar sus afirmaciones, porque Walton tenía una coartada sólida y había estado en los Estados Unidos desde su ruptura. Sabrina dejó de acusar temporalmente a su exnovio después de que Walton presentara una demanda por difamación y la policía la amenazara con acciones legales. Se estableció en Wimbledon, al suroeste de Londres, con Medouni y sus 2 hijos, llevando una existencia aparentemente pacífica, ya que el conflicto parecía estar resuelto. Sabrina Cuider, una niñera francesa acostumbrada a manejar las tareas del hogar pero que encontraba difícil cuidar de 2 niños, decidió contratar a una niñera que también pudiera ayudar con las tareas domésticas. Publicó un anuncio de trabajo en línea y realizó entrevistas en persona. La mayoría de los candidatos no cumplían con sus expectativas, y aquellos que sí lo hacían no duraban mucho en su hogar. Sophie Leonied, una joven francesa, respondió al anuncio. En ese momento, Sophie, de 19 años, estaba en su ciudad natal provincial en Francia, así que la entrevista se realizó por videollamada. Este provinciano modesto y sin pretensiones aceptó todos los términos, incluyendo el cuidado de los niños, las tareas del hogar y la cocina, a cambio de un salario simbólico semanal de 50 libras esterlinas, que incluía pensión completa y alojamiento con el empleador. Sophie nació el 7 de enero de 1996 en la pequeña ciudad de Troyes, cerca de Alex, y sus padres, Catherine y Patrick Lyonet, eran trabajadores sencillos con un estilo de vida modesto, si no pobre. Sofía se graduó de la escuela con un diploma en cuidado infantil, pero no quería trabajar en su provincia, prefiriendo mudarse a una ciudad más grande. Conocida por ser tímida, tranquila y de apariencia modesta, pero extremadamente amable y de corazón abierto, Sophie era querida por aquellos que la conocían, a pesar de su mala visión. Llevaba gafas, de las que se sentía un poco cohibida, y su conversación le hizo darse cuenta de que Sophie, la ganancia del avión, sería un objetivo ideal para sus manipulaciones. Además, Sophie estaba ansiosa por ganar experiencia y buenas referencias, así que estaba dispuesta a trabajar por el salario mínimo. Sophie pensaba que Sabrina parecía una empleadora seria y confiable, lo cual le dijo a sus padres antes de irse a Londres. Los empleadores amables alcanzaron un estatus sofisticado. Inicialmente, Sophie le parecía estar haciéndolo bien, creyendo que trabajar para los Twitter sería una excelente manera de comenzar su carrera como niñera. Rápidamente se encariñó con los niños, completó las tareas del hogar según lo requerido por su contrato, y tuvo suficiente tiempo y recursos para mejorar su inglés y explorar las atracciones de la ciudad. Este periodo de paz duró varios meses, y todo parecía estar bien. Medouni perdió su trabajo, y la única fuente de ingresos confiable de la familia se convirtió en los pagos mensuales de manutención infantil de Walton. Para recuperarlo, se le pidió a Walton que pagara más dinero, lo que lo llevó a solicitar una prueba de ADN para confirmar su paternidad. La familia enfrentaba serias dificultades financieras, incluyendo un alquiler alto y gastos básicos de vida. De Sabrina, reacia a renunciar a sus lujos y desesperada por mantener su estilo de vida de socialité, se volvió irritable y agresiva, desahogando frecuentemente su frustración
con la joven niñera. La pareja intentó abrir una panadería con sus últimos fondos, pero fracasó. Sabrina entonces se dirigió a Walton y le pidió una gran suma de dinero para iniciar una línea de ropa, solo para recibir una negativa categórica, lo que resultó en lágrimas y quejas sobre la pobreza. Sabrina se quejaba frecuentemente con Lynette sobre su examante, y la niñera intentaba consolar a su empleadora. Lo que sucede a continuación varía según la fuente. Según una versión, quien ideó un plan para usar a Sophie como arma para chantajear a Walton. Tenía la intención de retratar a Sophie como la cómplice y amante de Walton, quien supuestamente fue sembrada en su hogar para perturbar sus vidas y poner en peligro a los niños. Sabrina afirmó que el tonto provinciano estaba enamorado de Walton y la usó como una herramienta de venganza. Ella creía que grabar y presentar las confesiones de la niñera a la policía sería suficiente evidencia para buscar una restitución de Walton por su acto atroz. Sophie se negó a hacer declaraciones falsas ante la cámara. Otra versión, como argumentaron los abogados de los desertores en el tribunal, sugería que Sabrina creía en su teoría de conspiración debido a su enfermedad mental y veía a Sophie como una enemiga y una amenaza para su familia. Supuestamente no obligó a la niñera a dar un testimonio falso, pero realmente creía que Sophie era cómplice de los Walton que se infiltró en su hogar para hacerles daño. Independientemente de la verdad, la vida de Sophie rápidamente se convirtió en una pesadilla viviente, una cámara de tortura en el sótano de una casa adinerada. Sophie Leoniet, una joven francesa, inicialmente fue cargada con trabajo extra que no correspondía a un aumento en su escaso salario. Eventualmente, se vio atrapada en interminables tareas desde el amanecer hasta la noche, sin tiempo personal y efectivamente prisionera dentro de las paredes de la casa. El salario de Sophie pronto se detuvo por completo, impidiéndole huir o regresar a Francia. Sus empleadores le quitaron el pasaporte, convirtiéndola en una cautiva. Sus interacciones con la familia estaban estrictamente controladas. La situación empeoró. Sophie apenas comía y estaba constantemente presionada para hacer declaraciones falsas sobre Walton, a quien nunca había conocido. Solo se comunicaban con ella a través de gritos, insultos y amenazas, y la acusaban de robar dinero y objetos de valor. Se le amenazó con prisión si no cumplía con sus demandas respecto al músico. Cuando los gritos y el chantaje se volvieron ineficaces, Sabrina Quaiders utilizó métodos más brutales y sofisticados. Sophie fue efectivamente trasladada a un sótano frío, donde pasaba todo su tiempo cuando no estaba trabajando, comiendo escasamente 1 o 2 veces al día, y volviéndose demacrada y débil. Sin embargo, el frío y el hambre no fueron sus peores experiencias. El abuso físico se convirtió en la etapa más traumática. Comenzó con golpes y tirones de pelo, pero rápidamente escaló hasta que Sabrina le rompió la nariz a Sophie y la agredió violentamente. La vista de la sangre parecía enfurecer a Sabrina, convirtiendo las golpizas en una ocurrencia diaria para Sophie. Cada día traía nuevos métodos de crueldad destinados a causar un dolor y sufrimiento insoportables. El sótano de esta lujosa casa, en un barrio acomodado de Londres, se convirtió en una verdadera cámara de tortura para la leona, sin esperanza de rescate. A finales del verano de 2017, Sabrina Quaiders llevó a la desafortunada leona Sophie a una comisaría de policía, alegando que Sophie estaba lista para testificar contra Mark Walton, con quien supuestamente tuvo una relación romántica y criminal y quien supuestamente la había enviado a su casa para abusar de los niños. Sin embargo, Sophie guardó silencio y se negó a decir lo que Sabrina exigía, por lo que la policía decidió hablar con ella en privado y llevarla a una sala separada. Sabrina estaba furiosa, temiendo que Sophie revelara los horrores que ocurrían en su hogar e implicara a ella y a su esposo. Sophie misteriosamente decidió no revelar nada ni buscar ayuda. La reacción de la policía también fue peculiar. A pesar de ver a una joven desnutrida, asustada y debilitada, no contactaron a un médico o psicólogo para asegurar su salud y seguridad. En ese momento, la joven de 21 años pesaba menos de 40 kilogramos, había perdido parte de su cabello, le faltaba un diente frontal y cojeaba notablemente. A pesar de esto, los oficiales permanecen indiferentes y simplemente permiten que todos se vayan. Una llamada telefónica inquietante y una pira funeraria. Sophie Leoniet sollozaba mientras hacía su última llamada a su madre a mediados de septiembre. Sophie le dijo a su madre que quería regresar a casa pero no tenía dinero. Catherine, sin entrar en detalles, simplemente le dijo a su hija que le compraría un billete y que debía hacer las maletas de inmediato. Esta fue la última vez que escuchó la voz de Sophie. Unos días después, el 20 de septiembre de 2017, por la tarde, los vecinos de los Cogars llamaron a la policía. Se alarmaron por un incendio en el patio,
no tanto por el fuego en sí, sino por el nauseabundo y dulcemente grasiento olor que emitía. Un vecino informó que olía a carne y cabello quemados, así como a algo identificable, y que las 6 nubes de humo que se extendían media cuadra impregnaban de inmediato la ropa y la piel con un hedor. Llegaron los bomberos y un coche de policía. Los propietarios de la casa, que parecían tranquilos e inconscientes de la razón de la visita de los servicios de emergencia, los recibieron, después de apagar el fuego. Lo que parecía ser una mano humana carbonizada fue descubierto entre las cenizas. La pareja fue detenida de inmediato, y se recuperaron restos humanos gravemente quemados del fuego. El género y la edad del fallecido eran indeterminables, pero el cuerpo fue rápidamente identificado como el de Sophie Layonnet, como lo evidenció el marco de metal derretido de las gafas incrustadas en el cráneo que Sophie siempre llevaba. La causa de la muerte de Sophie Layonnet fue difícil de determinar, porque su cuerpo había sido casi completamente quemado. Los expertos forenses descubrieron múltiples fracturas en las costillas, grietas en la mandíbula y evidencia de trauma por fuerza contundente en su cráneo y extremidades, lo que indica que sufrió estas lesiones mientras estaba viva. Además, le faltaban varios dientes y tenía la nariz gravemente dañada. Sophie había sufrido palizas prolongadas y brutales, resultando en huesos rotos y dientes arrancados. Sin embargo, la magnitud del daño por fuego hizo imposible evaluar el estado de sus órganos internos e identificar cualquier herida penetrante. El descubrimiento de horribles grabaciones de video en la casa que mostraban a Sophie siendo torturada y coaccionada para confesar complicidad con Walton y la intención de hacer daño a los niños expuso la verdadera naturaleza sádica de sus captores. Sophie fue brutalmente golpeada con un cable de hierro, un palo de golf e incluso recibió descargas eléctricas. También enfrentó humillaciones, como ser obligada a sumergir su cabeza en el inodoro hasta que se ahogara. Los expertos creen que Sophie murió por asfixia antes de ser quemada en la hoguera, ahorrándole la agonía de estar viva durante la quema, el juicio y la sentencia. Sabrina Coider y Wissem Meduni negaron su culpabilidad y no expresaron ningún remordimiento por su atroz crimen. Después del asesinato, Meduni fue tranquilamente a un supermercado cercano para comprar líquido para encendedores para quemar el cuerpo y la cena para su familia, como si nada hubiera pasado. Las primeras audiencias judiciales contra la pareja sádica comenzaron en marzo de 2018. Sabrina intentó presentarse como una víctima, culpando a Mark Walton de llevarla a un estado patológico con su constante tormento. Sabrina fue diagnosticada con trastornos mentales, pero no estaba loca y podía entender sus acciones. Éramos físicamente saludables pero psicológicamente dependientes de Sabrina y ciegamente obedientes a ella. El examante de Sabrina, que testificó en el tribunal, la describió como una manipuladora astuta en lugar de una loca porque planeó su movimiento con tanto cuidado. Otro testigo declaró que ella siempre se inventaba enemigos, pero lo hacía de manera racional y por razones egoístas. El 26 de junio de 2018, el tribunal declaró culpable a la pareja de torturar, humillar y asesinar a su niñera en circunstancias agravadas. Fueron condenados a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional después de 30 años y ninguno admitió culpabilidad, a pesar de los constantes recursos para reducir su sentencia. Sabrina intentó alegar locura, con la esperanza de ser trasladada de la prisión a un hospital, pero no tuvo éxito. Mark Walton testificó en el juicio que se sentía culpable por las acciones de su examante porque cometió estas atrocidades para obtener su atención y compensación financiera. Expresó sus más sinceras condolencias a los padres de la víctima y emitió voluntariamente un gran cheque para ayudar a las familias en duelo que habían perdido a su querida hija. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. ¿Dónde está la línea que no se puede volver a cruzar? ¿Cómo puede una mujer común pasar de ser una esposa y madre amorosa a una cruel asesina capaz de dividir a un país en dos grupos opuestos? ¿Y cómo se convirtió su nombre en un tema candente entre los locales y en titulares de periódicos durante años? Roxana Valdés podría responder a esta pregunta. Los asesinos no destacan en una multitud, son irreconocibles en la escena e incluso pueden vivir bajo el mismo techo sin revelar su verdadera identidad. Son indistinguibles de aquellos que nunca han cruzado la línea. Así, nadie podría haber predicho lo que Roxana hizo en la noche primaveral del 5 de abril de 2014. Y cuando se enteraron, no podían creerlo. Pero empecemos desde el principio. Roxana murió. Y se sabe poco de ella. A pesar de los esfuerzos de numerosos reporteros chilenos que compitieron por contar su historia,
no pudieron encontrar mucha información sobre ella. Su historial criminal proporcionó poca información, más allá del hecho de que nació en 1957 en un pequeño pueblo de la provincia de Punta Arenas, Chile. Eso fue todo. Quizás la falta de información se debió a la ética periodística, ya que los lugareños, conocidos por sus temperamentos ardientes y costumbres únicas, podrían haberse vengado de Roxana y sus familiares por su crimen, convirtiendo potencialmente sus vidas en un infierno viviente. Valdés se casó con un hombre cuyo nombre, por razones desconocidas, es desconocido para la prensa o no se divulga. Tuvo un hijo con él, pero está claro que su matrimonio no era el sueño que toda niña espera, ya que la pareja se separó en 2011. Como madre soltera en un pequeño pueblo con pocas oportunidades laborales, Roxana enfrentó desafíos significativos. En tales comunidades, la ocupación principal era cultivar y vender frutas y verduras, e incluso las instituciones educativas locales enfatizaban la agricultura. Roxana encontró trabajo en el internado Gregorio al Amanecer, donde los estudiantes se formaban para convertirse en técnicos agrícolas. Trabajaba como supervisora nocturna en la escuela, asegurándose de que los estudiantes durmieran y no se involucraran en actividades disruptivas. Sus responsabilidades no incluían el cuidado real de los niños. El hijo de Roxana también asistía a este internado porque ella trabajaba en los campos durante el día y no podía darle la atención que necesitaba. Claudio Muñoz Ramírez, quien trabajaba en el mismo internado que Roxana, era el jefe de mantenimiento de jardines. Sus deberes a menudo le requerían trabajar por la noche, y así fue como conoció a Roxana. A pesar de ser 14 años menor que ella, tenían mucho de qué hablar. Roxana pasaba noches enteras hablando sobre problemas escolares y su propio matrimonio fallido con Claudio. También compartían experiencias similares en sus vidas personales. Claudio tenía 2 hijas a las que adoraba, pero se sentía desconectado de su madre y consideró el divorcio varias veces. Sin embargo, se quedó en el matrimonio debido a una promesa que le hizo a su difunto padre. Claudio parece haber olvidado su promesa y comenzó a pasar su tiempo libre con Roxana, lejos de su familia. Finalmente, tomó una decisión decisiva. No se explicó con su esposa. Claudio recogió sus pertenencias y salió de la casa. Él claramente fue a Roxana, quien lo aceptó con gusto en su vida. Su relación se desarrolló rápida y eficazmente. Roxana invitó a un hombre que apenas conocía a su casa, con quien solo había compartido conversaciones nocturnas. Parecía pasar por alto el hecho de que había niños cerca que requerían atención constante. En medio de estas conversaciones agradables y sinceras, Roxana no se dio cuenta de su verdadera personalidad. En realidad era bastante temperamental y, a veces, incluso cruel. Sin embargo, probablemente era demasiado pronto para decir quién de los dos era más cruel. El primer estallido serio de agresión de Claudio ocurrió dentro del internado. En un día programado de limpieza comunitaria, se asignaron a los estudiantes diferentes áreas para limpiar. Se distribuyeron escobas, cubos, recogedores y trapos para asegurar una limpieza a fondo. Como suele ser el caso, algunos estudiantes protestaron y se negaron a participar. Claudio, que estaba a cargo de la limpieza pero no tenía experiencia docente, se enfureció con estos estudiantes y amenazó con golpear a cualquiera que se negara a participar en la ausencia de maestros por la noche. No está claro si habría llevado a cabo esta amenaza, pero los estudiantes eventualmente comenzaron a limpiar y luego se quejaron al director sobre las amenazas de violencia física de Claudio. El director estaba descontento y solicitó la renuncia voluntaria de Claudio. Cabe destacar que el internado Don Gregorio era prácticamente el único lugar en la zona que ofrecía empleo estable y razonablemente remunerado. Claudio pasó algún tiempo buscando trabajo, campos y frutas, pero quedó claro que sus esfuerzos habían sido en vano. Él y Roxana decidieron buscar una vida mejor en otro lugar, dejando a su hijo en el internado para que completara su educación. Pensaron que era demasiado arriesgado embarcarse en esta aventura con él. Para evitar depender de empleadores después de haber sido quemados una vez, la pareja decidió iniciar su propio pequeño negocio, un kiosco de frutas, y se trasladó a una ubicación favorable, la comuna de Molina, a unas pocas horas en coche de la capital de Chile. Esta región es bien conocida por sus viñedos, que producen marcas de vino reconocidas que se exportan por todo el mundo. Roxana y Claudio compraron un kiosco cerca de su nuevo hogar, encontraron proveedores de verduras y frutas, y comenzaron su pequeño negocio familiar. Claudio supervisaba la compra y el transporte de productos desde los proveedores hasta el kiosco. Mientras Roxana estaba a cargo de las ventas durante todo el día, contratar a un empleado no era factible debido a los costos adicionales. Además,
Temían que un empleado no pudiera supervisar de cerca los productos perecederos, lo que resultaría en pérdidas adicionales. Claudia estaba visiblemente molesta e incluso enfadada cuando se enteró de que Roxana esperaba su primer hijo juntos. Quizás era un momento para reflexionar seriamente. Pero Roxana, quizás cegada por su nueva relación y su próspero negocio, no se opuso al punto de vista de su esposo. Ella estuvo de acuerdo en que una vez que el niño naciera, lo entregarían rápidamente a sus parientes para que lo criara. Desafortunadamente no había ningún niño que entregar. El comportamiento de Claudia ha cambiado drásticamente desde entonces. Frecuentemente le gritaba a su esposa y ocasionalmente recurría a la violencia física. Los vecinos de casas cercanas, irritados por el ruido de sus nuevos vecinos, llamaban frecuentemente a la policía chilena, los carabineros, para que intervinieran y resolvieran las disputas domésticas. Cuando los carabineros llegaron en respuesta a una llamada, vieron a Roxana llorando y casi medio desnuda saliendo de la casa, seguida por Claudio. Roxana confesó a los oficiales que había sido víctima de violencia doméstica sistemática, lo que había resultado en un aborto espontáneo. Incluso necesitó asistencia psicológica después del incidente. Sin embargo, con el paso del tiempo, las quejas se desvanecieron y la pareja problemática reanudó su vida normal juntos. Después del incidente, Claudio debería haber enfrentado cargos criminales, pero una compasiva Roxana decidió darle otra oportunidad después de obtener la promesa de que sería un incidente aislado. Claudio prometió no volver a repetir tal comportamiento. Sin embargo, sus acciones anteriores con su exesposa sugerían que sus palabras podrían no tomarse en serio. Desafortunadamente, la historia se repite. Claudio dejó temporalmente de abusar físicamente de Roxana, pero desarrolló el hábito de salir de casa por la noche para emborracharse en bares locales. Gastaba una parte significativa del presupuesto familiar no solo en alcohol, sino también en mujeres locales de dudosa reputación. Roxana toleraba el comportamiento de su esposo, creyendo que Claudio se calmaría una vez que tuvieran un hijo juntos. En cierto sentido, ella tenía razón. Después de que Roxana dio a luz a un niño sano en 2013, Claudio dejó de juerguear y se sumergió por completo en su negocio, que necesitaba expandirse. Compraron otro kiosco en la zona circundante, así como un vehículo para el transporte de productos. Roxana también invirtió en armas de fuego para protección porque vivían y trabajaban en áreas peligrosas. La riqueza de la familia aumentó drásticamente, pero solo en papel. Claudio volvió a sus viejas costumbres, derrochando dinero en bebida y cometiendo violencia doméstica contra Roxana. En su testimonio, Roxana describió el abuso creciente y su relación con Claudio. La bebida de Claudia era poco frecuente al principio, pero rápidamente se volvió más frecuente. Él regresaba a casa y acusaba a Roxana de infidelidades imaginarias, lo que resultaba en abuso físico y sexual. A pesar de su embarazo, las acciones de Claudia parecían deliberadas, culminando en un aborto espontáneo en agosto de 2012 que sumió a Roxana en una profunda depresión. Claudio salió a un bar local una noche y no regresó a casa hasta la mañana siguiente, como es su rutina habitual. Roxana estaba acostumbrada a su comportamiento, pero aún así se preocupaba por él. Claudio había robado 5 millones de pesos chilenos, aproximadamente $6.00 de la venta de la casa de la madre de Roxana para gastarlos en alcohol y burdeles. Esta traición sorprendió a Roxana porque el dinero era para su negocio conjunto y estaba escondido en la habitación de su hija. Claudio finalmente regresó a casa tarde esa noche. Roxana lo confrontó por el dinero desaparecido. Claudio, desinteresado en discutir el asunto, la golpeó y admitió haber malgastado todo el dinero. Esto fue la gota que colmó el vaso para Roxana. Sin decir nada, entró en su dormitorio, tomó un revólver destinado a la protección contra los criminales locales y le disparó a Claudio en el pecho. Murió al instante, aturdido por su drástica acción. Roxana, igualmente conmocionada por sus propias acciones, intentó detener la hemorragia de la herida de bala fatal, pero ya era demasiado tarde. El disparo a quemarropa con una bala de calibre .38 fue fatal. El acto desesperado de Roxana fue una trágica culminación de la continua agitación doméstica. El testimonio de Roxana revela su profundo arrepentimiento y conciencia de la inmoralidad de sus acciones. Admite que cuando tomó el revólver, su intención no era intimidar a Claudio, sino matarlo. Recuerda que Claudio la abusó y agredió numerosas veces, así como su incapacidad para denunciarlo a las autoridades o retirar su denuncia por miedo.
Temía estar sola incluso antes de que tuvieran un hijo juntos. Después de disparar a Claudio, la preocupación inmediata de Roxana era el posible impacto en su hija, especialmente si Roxana era encarcelada y la niña era colocada en una institución. Esa noche, Roxana determinó que la mejor manera de manejar la situación era deshacerse del cuerpo y reportar a Claudio como desaparecido. Él sabía que la policía estaba al tanto de sus frecuentes desapariciones durante las borracheras. Deshacerse del cuerpo fue una tarea difícil para Roxana, una mujer delicada que decidió desmembrarlo pieza por pieza. Comenzó por seccionar las extremidades y la cabeza con cuchillos de cocina diseñados para cortar carne. Este proceso requirió 5 cuchillos porque seguían rompiéndose. Luego hirvió las partes desmembradas en las ollas más grandes que tenía, todo mientras jugaba con su joven hija, quien no tenía idea de las acciones de su madre ni del destino de su padre. El enfoque calculado de Roxanne para deshacerse del cuerpo mientras mantiene un sentido de normalidad para su hija ejemplifica las complejidades y la desesperación de su situación. El día siguiente a la cocción y enfriamiento de las partes del cuerpo, Roxana los organizó en contenedores de plástico, por mano, pierna, cabeza y torso. Luego, los contenedores fueron colocados en bolsas de basura, cargó las bolsas en su coche y condujo hasta San Lucía, donde las esparció en un terreno vacío. Antes de irse, limpió a fondo su casa con lejía. A pesar de encontrar un lugar adecuado, le faltó el valor para deshacerse de las bolsas de su coche una vez que llegó a Santa Lucía. El testimonio de Roxana reveló su conflicto interno. Es extraño que tuviera el valor de cometer un crimen tan atroz y desmembrar un cuerpo humano como si fuera un lechón. Pero no pude hacerme el ánimo de deshacerme de las pruebas. Estuve nerviosa todo el trayecto, temiendo que la policía detuviera y registrara mi coche en cualquier momento. Este miedo causó pánico, a pesar de que tenía un plan de respaldo en marcha, que implicaba que mi hija fingiera llevarla al hospital si nos detenían. Incluso consideré pellizcarla para que llorara más fuerte. Incapaz de deshacerse de los restos, Roxana regresó a casa con ellos y escondió las bolsas en el garaje. Limpió el interior de su coche con lejía de nuevo y fue a ver a los familiares de Claudia, alegando que él había robado una gran suma de dinero y que no había estado en casa en días. Simplemente se encogieron de hombros en respuesta. Luego fue a ver a su madre y a su hermano. Su madre estaba extremadamente preocupada por el comportamiento de Roxanne. No estaba comiendo, tenía una expresión vidriosa y seguía haciendo las mismas preguntas. La única pregunta que respondió de inmediato fue sobre la ausencia de Claudio, afirmando que había ido a comprar mercancías para su tienda pero se había retrasado debido a un pinchazo. Al regresar a casa, sola con sus pensamientos y las pruebas ocultas, Roxana se derrumbó y llamó a su hermano para pedir ayuda. Cuando llegó, ella le confesó todo y le mostró los contenedores. Su hermano, comprensiblemente, estaba en shock. Roxana llamó a su hermano para desahogarse y compartir los años de pesadilla que tuvo con Claudio, pero lo más importante, necesitaba su ayuda para deshacerse de los contenedores que contenían el cuerpo. Sin embargo, su hermano se negó, temiendo la implicación de la policía y ser acusado de cómplice. Él la instó a confesar en el estrecho de los Caribúes, con la policía chilena insistiendo en que lo haría si ella se negaba. Estaba decepcionada, pero se dio cuenta de que no tenía otra opción. Roxana cumplió. Esa noche, Roxana fue a la 4ª comisaría y anunció su intención de hacer una declaración importante. Los oficiales que la conocían asumieron que quería denunciar a su problemático esposo. Sin embargo, se quedaron sorprendidos por su confesión. Roxana fue arrestada de inmediato. La noticia se difundió rápidamente por toda la zona, atrayendo a un gran número de periodistas a la estación. Esperaban ansiosos para fotografiar a Roxana mientras se recostaba, con la esperanza de capturar algunas imágenes y, si tenían suerte, hacerle algunas preguntas frente a los oficiales. Mientras los periodistas esperaban, Roxana fue finalmente sacada esposada y, angustiada, declaró: «Tengo miedo de que un día me mate», antes de ser conducida a un coche de policía. El caso parecía sencillo. Roxana había confesado, proporcionado pruebas y se había entregado voluntariamente. Sin embargo, la fiscal Mónica Ballesteros solicitó una investigación más exhaustiva. Era escéptica de la fácil confesión de Roxanne y solicitó una detención prolongada para realizar un examen forense. Ballesteros quiere demostrar que Claudio aún estaba vivo durante el desmembramiento, lo que aumentaría significativamente la condena de Roxana. El juez autorizó una detención de 60 días para una investigación más profunda. Mientras tanto, la abogada de Roxanne, Carolina Gutiérrez, afirmó que Roxana actuó por una angustia emocional extrema que probablemente se vio exacerbada por la depresión posparto y el abuso doméstico crónico. Destacó la cooperación de Roxana y su confesión voluntaria como factores atenuantes. Sin embargo, la teoría de la fiscalía de que Claudio estaba vivo durante el desmembramiento
se desmoronó cuando los resultados forenses revelaron que Claudio murió de una herida de bala en el pecho. La bala del revólver de calibre .38 rompió el corazón y dañó órganos vitales, refutando la hipótesis inicial de la Fiscalía. Dadas las novedades, se desestimaron las circunstancias agravantes. Otro abogado, Juan Pablo Cárdenas, que buscaba hacerse un nombre en este caso de alto perfil, afirmó que el arma utilizada en el asesinato estaba legalmente registrada. También mencionó que el primer informe de violencia doméstica de Roxanne a la policía se presentó solo 20 días después de que la pareja comenzara a vivir junta. Tras un examen médico, el psicólogo Rodrigo Valenzuela presentó documentos ante el tribunal indicando que Roxana estaba gravemente inestable mentalmente en el momento del crimen. Esto significaba que no era plenamente consciente de sus acciones, y su inestabilidad emocional estaba vinculada a la muerte de 2 niños, uno en agosto de 2012 y el otro solo 3 semanas antes del crimen. Además, un examen forense solicitado por el fiscal reveló que Claudio tenía un alto nivel de alcohol en sangre de 3 gramos por litro en el momento de su muerte, el 17 de abril de 2015. Tras un año de diversos exámenes, investigaciones y recopilación de pruebas, comenzó el juicio de Roxanne. Los medios de comunicación frecuentemente sensacionalizan las tragedias y llamaron al caso el caso de los cocineros Molina, aludiendo al desmembramiento y la ebullición del exmarido de Roxanne. Algunos periodistas sin escrúpulos, buscando llamar la atención sobre sus publicaciones, incluso inventaron historias de que Roxana había comido una porción de los restos, a pesar de que esto era puramente producto de su imaginación. Roxana se negó a hacer cualquier declaración durante el juicio, citando su conciencia sobre la representación mediática y su profunda angustia al respecto. Los fiscales intentaron persuadir al juez de que Roxana cometió un delito grave según la ley chilena y los estándares de parricidio. Sin embargo, no pudieron demostrar que el asesinato fue premeditado. El abogado defensor argumentó que su cliente actuó en defensa propia, protegiéndose de un bruto que la había maltratado brutalmente durante años. La audiencia judicial duró varias semanas y toda la población chilena siguió el caso de cerca. La fiscal Mónica solicitó una pena de 15 años de prisión para la acusada. Sin embargo, después de escuchar atentamente a la defensa y las opiniones del jurado, los jueces condenaron a Roxana a 6 años en un centro de corrección de régimen abierto. Los familiares de Claudia, que ya habían protestado cuando escucharon la solicitud del fiscal de solo 15 años, estaban completamente decepcionados por la decisión final del tribunal. Intentaron negar cualquier violencia familiar y afirmaron que Claudio, como empresario y financieramente independiente, no podría haber robado $6.00 a Roxana. También afirmaron que Claudio les había confesado que Roxana sacaba frecuentemente el revólver del armario y le decía a su esposo que algún día lo mataría. En una entrevista con la prensa, la hermana de Claudio intentó culpar a Chile como Estado, afirmando que no hay justicia y que el sistema judicial está completamente corrupto, dado que tales criminales brutales reciben sentencias tan cortas, equivalentes a robos menores. Incluso Giselle Claudio, su primera esposa, defendió a su exmarido, asegurando a todos que no podría haber habido ninguna violencia por parte de Claudio. Había vivido con él durante años, y él nunca se había atrevido a tocarla. Mientras tanto, Roxana frecuentemente provoca discusiones por celos y posesividad. En cuanto a la posterior encarcelación de Roxanne, cumplió solo 2/3 de su condena en la colonia antes de ser trasladada a un centro educativo semiabierto en Tulsa debido a su buen comportamiento. Roxana pudo comunicarse con su hija y eventualmente fue liberada anticipadamente. La prensa, por supuesto, volvió a interesarse en este caso, y el público se indignó porque la cocinera de Molina fue liberada tan pronto. Sin embargo, hubo quienes, aunque consideraban a Roxana una asesina, justificaban sus acciones al verla como una víctima en la situación general. El caso sigue siendo debatido en el país hoy en día. En general, esta historia destaca las graves consecuencias que pueden ocurrir si la violencia doméstica no se aborda desde el principio. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. La historia de hoy tiene lugar en el pequeño pueblo de Sarasota, Florida, un destino turístico en el cálido Golfo de México donde la gente se sentía segura hasta un día. Todo comienza con la vida de Carly, de 11 años, que, como la de cualquier otro niño, está llena de eventos. Los padres de la niña se divorciaron hace años, pero ella todavía los amaba a ambos. Cada fin de semana, volaba a Nueva York para ver a su padre. Pero Carly vivía con su madre y su padrastro.
Era una de las niñas más encantadoras, amable y optimista, y siempre intentaba transmitir su eterno optimismo a quienes la rodeaban. Ella era así por culpa de su padre. Carly tenía el cabello rubio, los ojos azules y la nariz respingona. Amigos, familiares y otros reconocían su belleza y carácter. Todos predecían que algún día se convertiría en una modelo o actriz famosa. Sin embargo, los familiares de Carly y ella no eran conscientes de que esto no ocurriría. El 31 de enero de 2004 fue un día ordinario. En su fin de semana, Carly decidió pasar la noche en casa de una amiga. Cuando las chicas pasaban la noche en casa de la otra, hacían todo lo que haría cualquier amiga. Se pintaban las uñas, escuchaban música y chismeaban sobre sus compañeros de clase. Las chicas estaban tan absortas en sus visitas que no se dieron cuenta de que ya era de noche. Como es costumbre en todas las familias los domingos por la noche, toda la familia se reunió para ver el partido del Super Bowl. Carly deseaba desesperadamente llegar a casa para entonces, así que le informó a la madre de su amiga que sus padres la estaban esperando en casa y que podía irse sola a casa. La madre de la amiga estaba preocupada, pero Carly insistió en irse a casa a las 6 p.m. durante 13 minutos. Eso es lo que tardó en llegar a la calle con los Brucias. Eran solo 750 metros. Después de que Carly se fue, la madre de la amiga contactó a los padres porque estaba preocupada e informó que Carly había salido sola. Susan, la madre de Carly, estaba muy preocupada por su hija, quien había ido sola, a pesar de que la distancia era de solo 2 calles. Así que una preocupada Susan le pidió a Steven, el padrastro de su esposo, que saliera y la encontrara. Steven sale inmediatamente para encontrarse con Carly. Debían encontrarse a mitad de camino y entrar a la tienda. Steven siempre consentía a su hijastra, y la noche antes del partido prometió comprarle un montón de dulces. Steven recorrió toda la ruta varias veces, pero no pudo localizar a Carly. Ella desapareció. Las vidas de Carly y sus padres se sumergen en el horror a partir de ese momento. Los sentimientos de preocupación y emoción no fueron en vano, porque en el futuro anticiparon eventos que conmocionarían a toda la ciudad. Stevens buscó a Carly durante más de 1 hora. Pasó por la ruta unas cuantas veces más, esperando que él y Carly simplemente se hubieran desviado. Sin embargo, estaba claro que algo le había pasado. Después de todo, la distancia entre las casas era manejable, y todos estaban familiarizados con la ruta. Susan y Steven salieron de nuevo a buscar a Carly. Caminaron por las calles y condujeron por los vecindarios, gritando y buscando a la niña por su nombre. Revisaron todas las áreas sospechosas, incluyendo un aterrizaje boscoso, y luego notaron algo extraño. Una grúa roja pasaba lentamente junto a ellos, así que decidieron seguirla. Susan y Steven continuaron siguiendo la grúa y descubrieron que se dirigía a la casa de la amiga de Carly, lo cual los sorprendió. La misma grúa roja que habían visto antes estaba estacionada fuera de la casa de su amiga, donde Carly había salido unas horas antes y desapareció. Estaba estacionada fuera de la casa de la amiga de Carly. La grúa roja les pareció inusual a los padres. Susan llama al 911 después de darse cuenta de que Carly no está por ninguna parte. Cuando un adulto desaparece, la policía generalmente espera 24 horas antes de realizar una búsqueda. Buscar a los niños siempre requiere una acción inmediata. Como resultado, los oficiales se dividieron inmediatamente en equipos y comenzaron a entrevistar a la familia del amigo de Carly y a los propios padres de Carly, Steve y Susan. Los detectives investigan la ruta en el área inmediata, sin embargo, no pudo ser encontrada. Steven y Susan están desesperados y no tienen idea de qué hacer. Durante la búsqueda, los amigos de la familia de Carly pueden encontrar volantes con una foto y la inscripción Carly desaparecida en todas las paredes y postes de la ciudad. Cuando la gente comenzó a dudar de Steven, el padrastro de Carly, mientras repartía volantes en una empresa local, le preguntó a uno de los empleados si podía comprarle sustancias ilegales. Los empleados estaban sospechosos porque su hijastra solo había desaparecido durante unos días. Los empleados informaron del incidente a las autoridades. Los detectives también mantuvieron un ojo en Steven, creyendo que era sospechoso. La policía decidió llevar a Steven para interrogarlo. Durante el interrogatorio, Steven declaró que había estado con Susan en casa todo el tiempo, lo cual ella confirmó. Además, mientras caminaba por la calle para encontrarse con ella en casa de un amigo, estuvo hablando por teléfono con Susan todo el tiempo, como muestran los registros telefónicos. Steven informó que no encontró a Carly a pesar de haber recorrido su ruta durante más de 1 hora. Steven siguió siendo un sospechoso incluso después de que su coartada hubiera sido investigada a fondo.
Sin embargo, Steven recordó una sospechosa grúa roja que él y Susan habían visto el día en que desapareció. Su dueño era Ron Showkit. Ron había estado saliendo con la madre de su amiga Carly durante meses. Steven le dijo a la policía que vio la camioneta conduciendo lentamente cerca de una zona boscosa poco después de la desaparición de Carly, y luego deteniéndose cerca de la casa de la amiga de Carly. Los investigadores también comenzaron a probar esa teoría. Llamaron a Ron para interrogarlo. Ron declaró que había salido para trabajar antes que Carly y no había notado nada inusual. La policía también rastreó los movimientos de Ron ese día, verificó su coartada y lo descartó como sospechoso, porque estaba en el trabajo cuando Carly desapareció, como confirmaron su empleador y las cámaras de vigilancia. El día después de la desaparición de Carly, la policía decidió contactar a Susan nuevamente. Ella les dijo a los policías que su hija nunca se había escapado antes, y no tenía ninguna razón para creer que Carly se hubiera escapado. Sin embargo, la información proporcionada por los amigos de Carly difería significativamente de la versión de Susan. La amiga de Carly informó a la policía que ella había estado extremadamente deprimida y molesta el día anterior. En sus conversaciones, expresó su renuencia a regresar a casa, afirmando que tenía demasiadas responsabilidades. Esta nueva información llevó a los funcionarios de la ley a considerar la posibilidad de que Carly se hubiera ido voluntariamente. Sin embargo, dada su corta edad, los investigadores no pueden descartar completamente la teoría del secuestro. Para proporcionar una claridad completa, los investigadores han pedido a Susan que se comunique con el dentista de Carly y obtenga los registros dentales, los cuales podrían ser útiles si se requiere identificación. A la mañana siguiente, los oficiales de policía utilizaron perros de la policía para buscar a Carly. Susan y Steven permitieron que los manejadores caninos de los perros entraran en el dormitorio de su hija. El perro olfateó la ropa de cama del dormitorio y la ropa de la niña antes de seguir el rastro. Siguieron la ruta planificada de Carly desde la casa de su amiga hasta la suya. Las huellas de Carly llevaron a la policía a un lavadero de autos, donde aparentemente intentó tomar un atajo. Los perros perdieron el rastro de Carly cerca de la entrada trasera del lavadero de autos. Afortunadamente, el área estaba equipada con 2 cámaras, una capturando los coches más cerca de la entrada y la otra capturando los coches más alejados. Desafortunadamente para los policías, había algunos puntos ciegos que permanecieron ocultos. La policía reconoce que si Carly fue llevada por un criminal, es poco probable que lo hiciera bajo vigilancia de cámaras, pero se sentaron a examinar las grabaciones. La cámara en la entrada no grabó nada. Los oficiales revisaron todas las grabaciones desde las 6 p.m. No había grabaciones desde las 9 p.m. en adelante. Sin embargo, una segunda cámara en la esquina lejana captó algunos momentos interesantes. A las 6:21 p.m., cautivó a Carly. Caminó con paso tranquilo hacia la casa. Carly llevaba la misma camiseta roja y jeans azules, con el cabello recogido en un pequeño moño. De repente, apareció un hombre en el marco, de piel blanca, robusto, de estatura media, con cabello oscuro y un tatuaje único en el antebrazo. El extraño llevaba un overol de trabajo azul oscuro con una etiqueta de nombre, como si trabajara en una gasolinera o en un taller de coches. El presunto perpetrador se acercó a Carly y dijo algo, agarrándole las muñecas y arrastrándola hacia el punto ciego de la cámara. Probablemente esta fue la última persona que vio a Carly con vida, criminal o no. Debería haber sido encontrado lo antes posible y haber averiguado qué ocurrió en ese estacionamiento el 1 de febrero a las 6:21 p.m. La mala calidad de las grabaciones de la cámara de seguridad hacía imposible ver el rostro del hombre, y mucho menos su etiqueta con el nombre. La única esperanza era involucrar al público en la búsqueda. Las grabaciones de las cámaras de seguridad se habían difundido ampliamente durante 24 horas y se habían publicado en los periódicos. Necesitaban difundir la noticia lo más posible. Quizás alguien pudiera reconocer a una persona basándose en su forma y construir una puerta OR. La policía estableció un centro de llamadas especial con la esperanza de obtener más información sobre lo que le sucedió a Carly, o al menos algunos datos de posibles testigos. En 24 horas, habían recibido más de 700 llamadas. Los operadores registraron cada declaración, pero todas fueron infructuosas hasta tarde en la noche, cuando recibieron una pista que los llevó al perpetrador. El martes 3 de febrero, la policía recibió una llamada de un hombre que afirmaba conocer al hombre en el video. El llamante se presentó como uno de sus socios comerciales. Dijo que el nombre del hombre es Joseph Smith y se le identifica fácilmente por su peculiar uniforme y su andar torpe. Los agentes de policía inmediatamente se hicieron con una pista muy esperada. Los operadores continúan respondiendo el teléfono. Los detectives verificaron la información de Joseph Smith.
El hombre se mudó al condado de Sarasota desde Brooklyn, Nueva York, en 2003. Era mecánico automotriz de oficio y había estado casado, pero se había divorciado 2 veces. Sus 3 hijas adultas eran graduadas universitarias. El nuevo sospechoso tenía 37 años, tenía un largo historial criminal que se remontaba a 1993. Había varios cargos, incluyendo la solicitud de menores. Joseph Smith, quien había tenido problemas de espalda durante la mayor parte de su vida, era gravemente adicto a las drogas ilegales. Había sido arrestado varias veces, incluyendo 3 por agredir a mujeres. La desaparición de Carly ocurrió mientras él estaba en libertad condicional. Uno de los compañeros de trabajo de Smith informó que había estado actuando de manera extraña desde la desaparición de Carly, y el día anterior no se había presentado al trabajo en absoluto. También declaró que Smith había usado sustancias ilegales. Este compañero de trabajo confirmó que el hombre en la cinta de video se parecía mucho a Smith en apariencia, comportamiento y vestimenta. Otro compañero de trabajo confirmó que el hombre en el videotape se parecía mucho a Joseph Smith y declaró que el día después de que Carly fue secuestrada, Smith llegó al trabajo bajo la influencia de sustancias ilegales. Los compañeros de trabajo de Smith afirmaron que Joseph estaba teniendo problemas en el trabajo debido a las drogas ilegales y las deudas. La policía decide de reexaminar todos los videos de lavado de autos de poco antes del secuestro de Carly en un intento de conectar al secuestrador con uno de los coches que pasaban o se detenían cerca del lavado de autos. Los compañeros de trabajo de Joseph dijeron que él conducía un Lincoln marrón. Sin embargo, en el momento del secuestro estaba siendo reparado. La policía investigó una camioneta Buick de color claro que entró en el estacionamiento del lavadero de autos aproximadamente 3 minutos antes de que Carly fuera secuestrada. El coche se detuvo brevemente en el estacionamiento antes de alejarse. La calidad del video impidió que la policía pudiera determinar el número de la matrícula o identificar al conductor. La policía decidió ir a la casa de Joseph Smith. Los oficiales llegaron a la casa de los amigos de Joseph, donde él estaba alquilando una habitación después de que su esposa lo echara. Joseph abrió la puerta, sorprendido y atónito de que lo hubieran confundido con el secuestrador. Los oficiales de policía continuaron interrogando a Joseph, centrándose en los detalles de su coartada. Joseph insistió en que estaba en casa viendo el Super Bowl cuando Carly desapareció, y que sus amigos confirmaron su presencia en ese momento. Sin embargo, cuando le mostraron una imagen de una cámara de video de un hombre que se parecía mucho a él, Joseph admitió abruptamente que el hombre se parecía a él. Sin embargo, insistió en que estaba en casa esa noche y que no podía haber estado cerca del lavadero de coches. Los detectives decidieron realizar verificaciones adicionales pidiéndole a Joseph que mostrara sus manos y se subiera las mangas. Durante esta revisión, se descubrió que Joseph tenía tatuajes en el antebrazo que coincidían con los vistos en las grabaciones de vigilancia. Además, los investigadores descubrieron varios rasguños recientes en su cara y manos. Durante las entrevistas posteriores con los investigadores, Joseph admitió que sí tomó prestado un station wagon de color claro de sus amigos ese día. Sin embargo, afirmó que solo lo condujo a una marina cercana para disfrutar de la vista del agua antes de regresar a casa. La investigación continuó. La policía estaba segura de que Joseph estaba involucrado en la desaparición de Carly. Sin embargo, el dueño del apartamento del que alquiló a Mamie confirmó su coartada, lo que desconcertó ligeramente a los investigadores. La policía registró minuciosamente el Lincoln de Joseph y descubrió varias jeringas en su interior. Joseph fue arrestado por usar sustancias ilegales y cucharas, así como por violar los términos de su libertad condicional. Unas horas después del arresto de Joseph, Jeff Pincus, amigo de Joseph y esposo de Mimi, contactó a la policía e informó que Mimi había confundido las fechas en su declaración. Declararon que efectivamente le habían prestado su coche, pero que no lo había devuelto por la tarde como prometió y no había llegado hasta poco antes del amanecer. También testificaron que antes de que Joseph se fuera, revisaron el odómetro, y cuando Joseph regresó, descubrieron que había recorrido más de 300 millas, y el interior del coche parecía descuidado. El asiento trasero estaba abatido. Los oficiales luego preguntaron a los amigos de Joseph si recordaban qué ropa llevaba Joseph cuando salió de la casa. Jeff respondió que llevaba puesto un uniforme de mecánico. Los oficiales de policía lo sabían, pero necesitaban encontrar pruebas indiscutibles de la implicación de Joseph en el caso. La policía obtuvo permiso de los amigos de Joseph para registrar su casa, donde Joseph alquilaba una habitación. Sin embargo, no encontraron ninguna evidencia que vinculara a Joseph con la desaparición de Carly. Además, la policía aún no pudo localizar a Carly.
La policía registró las áreas boscosas cerca de donde Carly fue vista por última vez en una grabación de video. Sin embargo, la búsqueda no produjo resultados. Mientras la policía buscaba a Carly, uno de los viejos conocidos de Joseph visitó la comisaría. Confirmó que el hombre en el video se parecía mucho a Joseph y proporcionó información crítica. El hombre declaró que Joseph había hablado recientemente sobre su creciente deseo de agredir a mujeres. Después de esta conversación, los oficiales de policía llevaron a Joseph de la cárcel a la estación para ser interrogado. Joseph entró en la sala de interrogatorios. Quería hablar con su madre o su hermano. El detective persuadió a Joseph para que contactara a la oficina del defensor público y tuviera a un abogado que viniera a verlo. Durante el interrogatorio, los oficiales no pudieron obtener ninguna información de Joseph, así que fue devuelto a la cárcel. Finalmente pudo hablar con su hermano John. Lo que le dijo a su hermano confirmó todos sus peores temores. 5 días después de que Carly desapareciera, el hermano de Joseph, John, decidió contactar a la policía y revelar un terrible secreto. Les mostró a la policía dónde estaba el cuerpo de Carly. Los llevó a la iglesia en Proctor Road, en el bosque. John reveló que su hermano había confesado haber secuestrado y atacado brutalmente a Carly. John afirmó que Joseph había matado a Carly, la había golpeado y la había estrangulado con un cordón. Admitió que quería usar instrumentos afilados, pero tenía miedo de que no podría lavar el coche después. La confesión fue tan cruel y repugnante que los hermanos no pudieron expresar sus sentimientos, y quedaron profundamente impactados por un secreto tan terrible. Escuche el secreto de su hermano. Juan sospechaba que había usado sustancias prohibidas o cometido robos, pero nunca imaginó que llegaría a este punto. Luego, la madre de Joseph informó a la policía que su hijo se había puesto en contacto con ella y confesó sus acciones. La policía descubrió los restos de Carly precisamente donde John había señalado. Carly claramente estaba luchando y peleando por sobrevivir. La investigación determinó que la muerte fue causada por estrangulación. Los detectives también confirmaron que Joseph agredió el cuerpo de Carly. Un examen forense reveló rastros del ADN de Joseph en el cuerpo de Carly, así como fibras de la ropa y cabello de Joseph. Es decir, la culpabilidad del perpetrador fue completamente probada en el coche que Joseph tomó prestado de unos amigos ese día, así como el cabello de Carly y varios hilos de ropa que coincidían con la que ella llevaba puesta en ese momento. Joseph fue acusado de asesinato. El abogado defensor intentó argumentar que los oficiales de policía incriminaron a su cliente, pero se descubrieron fluidos corporales y cabello de Joseph en el cuerpo de Carly. Según la versión de la fiscalía, Joseph Smith tomó una gran dosis de drogas psicotrópicas ese día. El público se indignó entonces de que un hombre con un pasado criminal y tendencias delictivas tan evidentes hubiera sido liberado tan silenciosamente de la prisión, donde había estado encarcelado 13 veces en los 10 años anteriores. Además, aproximadamente un mes antes del secuestro de Carly, las autoridades locales pidieron a un juez de Florida que emitiera una orden de arresto contra Joseph Smith por una violación de la libertad condicional. El juez, sin embargo, negó emitir la orden de arresto, citando la falta de la policía para completar la documentación requerida, y así se argumentó que si este hombre hubiera sido apartado de la sociedad desde el principio, este terrible caso podría no. La pequeña Carly estaría viva, y su madre no tendría que pasar por todos estos eventos traumáticos. El día en que todo se decidió fue el 24 de octubre de 2005. Joseph Smith fue condenado por asesinato en primer grado y sentenciado a muerte mediante inyección letal. Él permaneció en prisión, esperando su sentencia de muerte. Smith también fue sospechoso del asesinato de Tara Riley, de 25 años, en 2000, quien fue descubierta muerta y desnuda en un estanque detrás de una tienda Walmart. Pero el caso nunca se resolvió. Aunque John, quien se opuso a su hermano en la corte, afirmó que Joseph fue quien mató a Tara, él es un cobarde y se niega a admitirlo. John estaba seguro de que su hermano también era culpable de esto. John declaró: "Mi hermano es el cobarde definitivo. Ha pasado toda su vida insultando y humillando a los que son más débiles que él. Nunca admitirá lo que ha hecho. Y si es liberado, quién sabe cuántas vidas inocentes tomará. Siempre ha sido así, por eso su esposa lo dejó. Pero sus padres creyeron hasta el final que era un buen hombre". El 18 de julio de 2017, la sentencia de muerte de Joseph fue anulada y se firmó una nueva legislación. Establecía que el jurado votaría 10 de 10 a favor de la pena de muerte. Joseph tenía programado una nueva audiencia de sentencia. Sin embargo, fue pospuesto.
Susan, la madre de Carly, comenzó a usar sustancias ilegales inmediatamente después de enterarse de la muerte de su hija. Estaba devastada por la muerte de su única hija. Susan trató de recomponerse, asistiendo al Fondo de Defensa de los Niños y a otros padres en su búsqueda de los desaparecidos. Con todas sus fuerzas, intentó ayudar a otros a evitar eventos tan traumáticos. Después de todo, Susan sabía lo que era pasar por una experiencia así, pero, después de enterarse de que Joseph sería indultado y posiblemente liberado, Susan perdió el sentido de la vida. No pudo soportarlo más, y murió al tomar una dosis letal de sustancias prohibidas. Smith estaba esperando una audiencia de revisión de sentencia programada para 2019 que podría haberle salvado la vida. Joseph Smith logró evitar la pena de muerte. Sin embargo, en marzo de 2021, la Fiscalía General confirmó que debía enfrentarse a una nueva audiencia de sentencia. Smith murió en prisión el 26 de julio de 2021, a los 55 años. No se pudo determinar la causa de su muerte. Al final de la historia, nos gustaría afirmar que el perpetrador mató a la pequeña Carly y arruinó las vidas de Susan, la familia de Carly y sus amigos. También cometió otros crímenes atroces que nunca pueden ser justificados. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. En la noche del 31 de enero de 2019, Libby Squire, una estudiante de filosofía de 21 años de la Universidad de Hull y East Yorkshire, en Inglaterra, se unió a sus amigos para una noche de fiesta en casa a regañadientes. No quería decepcionar a sus amigos, aunque tenía una clase temprano a la mañana siguiente. Libby se quedó en una vivienda compartida cerca de la universidad. Libby habló con su novio, James P., durante toda la tarde. El último mensaje de texto que recibió de ella fue a las 10:30 p.m. Al día siguiente, el 1 de febrero, los amigos y familiares de James Libby intentaron pero no lograron comunicarse con ella. Fueron a su casa solo para descubrir que no estaba allí. Las fuerzas del orden entrevistaron a los amigos de Libby y descubrieron que ella no había estado con ellos cuando salieron del club esa noche. Según sus amigos, Libby fue rechazada en el club nocturno Wellion Hall porque la seguridad sospechaba que estaba intoxicada. Para garantizar su seguridad, sus amigos llamaron a un taxi para llevarla de regreso a su casa en Wellesley Avenue. Tras la investigación, la policía realizó una búsqueda en la zona, lo que resultó en el descubrimiento de las llaves de la casa de Libby en el jardín de un vecino. Las autoridades recopilaron imágenes de las cámaras de seguridad de la zona e interrogaron a numerosos testigos. Determinaron que Libby había llegado a casa en taxi, pero cuando salió, caminó por la calle sin entrar a su casa. Basándose en las grabaciones de CCTV y en los testimonios de los testigos, la policía estaba siguiendo una pista específica en la desaparición de Libby y estaban seguros de haber identificado a la persona responsable. A pesar de su conocimiento sobre el individuo involucrado, no tenían idea de dónde estaba Libby. 7 semanas después de su desaparición, Pavel Relovich, de 26 años, descubrió su cuerpo en la desembocadura del Humber, entre Spurn Point y Grimsby, y fue arrestado posteriormente. Fue interrogado unos días después de que Libby fuera reportada como desaparecida, pero fue liberado. Pavel, originario de Polonia, vivía en North Yorkshire, con su esposa y sus 2 hijos pequeños, y trabajaba como carnicero para Caro Foods, en Malt. Le dijo a la policía que vio a Libby llorando en la calle, y le ofreció llevarla a casa. Afirmó haberla dejado cerca de unos campos de juego porque estaba enferma. Esta fue la última vez que la vio. Les dijo a los policías que no tenía nada que ocultar, solo revisen las cámaras. La policía examinó las grabaciones de vigilancia y lo acusó de violación y asesinato. Powell se declaró no culpable de los cargos en su contra. Según la fiscalía, Libby llegó a casa esa fatídica noche en un estado muy vulnerable. El clima estaba amargamente frío, y ella se encontraba sola e intoxicada, habiendo dejado accidentalmente las llaves de su casa en el jardín de su vecino. El fiscal enfatizó ante el tribunal que Libby probablemente estaba experimentando hipotermia y angustia en ese momento. Ella estaba llorando después de perder las llaves de su casa, y seguía cayéndose al suelo mientras intentaba caminar. Libby fue confrontada por varios testigos que la vieron en apuros esa noche. Durante el juicio, los jurados escucharon a varios testigos que vieron o interactuaron con Libby después de que el taxi la dejara fuera de su casa. El tribunal fue informado de que un estudiante llamado Jorge Thompson vio a Libby salir del taxi
y describió cómo se cayó de cara al suelo. Permaneció en el suelo durante unos 10 segundos y luchó por caminar, tropezando por todas partes. Los estudiantes vecinos de Libby tenían derecho, y Emma Howe se encontró con ella después de que salió del taxi. Escucharon su llanto y sollozos fuera de su casa y la invitaron a entrar. Sin embargo, Libby decidió no testificar contra Roland Jacobs y Alan Jones reveló que detuvieron su coche de camino a casa después de un partido de dardos cuando notaron a Libby en el suelo. Se acercaron a ella, preocupados por su bienestar, y ofrecieron ayudarla. Roland mencionó que Libby murmuraba, lo que hacía difícil entender sus palabras. Una vez le pidió que se acostara con ella, y cuando le pidió un abrazo, él se negó, lo que la llevó a usar un lenguaje ofensivo. A pesar de pasar unos 10 minutos intentando ayudarla, se sintieron impotentes y finalmente se fueron. Lorna Allen describió ver a Libby tirada en el suelo, llorando y gritando cerca de una parada de autobús justo antes de la medianoche del 31 de enero. Lorna describió a Libby como balbuceando, hablando sola y pareciendo muy ebria. Durante el juicio, se informó al tribunal que mientras Libby vagaba por las calles angustiada, Pavel estaba conduciendo por la zona buscando una oportunidad. La fiscalía afirmó que Pavel vio a Libby justo después de la medianoche. Se mostró al jurado imágenes de CCTV obtenidas por la policía, que mostraban al Vauxhall Astra plateado de Pavel conduciendo en patrones circulares en ocasiones. La fiscalía afirmó que Pavel estaba conduciendo esa noche buscando una víctima para espiar y satisfacer sus deseos. El jurado conoció la historia de Pavel, que incluía varios robos con motivación sexual en los meses previos a la desaparición de Libby, durante los cuales guardaba los objetos robados como trofeos. Cuando la policía lo arrestó por el asesinato de Libby, descubrieron ropa interior y juguetes íntimos robados a mujeres. Descubrieron una bolsa en su coche que contenía estos artículos, así como fotografías de mujeres jóvenes. Cuando se le preguntó sobre la bolsa, Powell inicialmente afirmó no saber nada, antes de admitir que se había olvidado de ella y que no tenía idea de dónde había venido ni cuánto tiempo había estado allí. Según el testimonio en el tribunal, en el año previo a la desaparición de Libby, Powell se expuso a mujeres en público y miraba a través de las ventanas. Se informó al jurado que un estudiante tuvo una experiencia aterradora cuando vio el rostro de un hombre asomándose por su ventana mientras se vestía. El rostro del hombre estaba a solo unos centímetros de la ventana, lo que la aterrorizó. Reconoció a este individuo como alguien con poder. Otra mujer dijo que vio a Powell en su ventana, observándola durante un momento íntimo con su novio. Cuando sus compañeros de casa regresaron más tarde esa noche, descubrieron un anticonceptivo usado colgando en la puerta principal, junto con ropa interior femenina en el buzón. Otra víctima descubrió un anticonceptivo sin envolver y un par de bragas de mujer junto al juguete de su hijo. Durante el juicio, la científica forense Nicola Taylor testificó que el ADN y fluidos corporales de Powell fueron encontrados en la ropa interior de la mujer. Ella le dijo al jurado que este hallazgo implicaba contacto íntimo con la ropa interior, posiblemente indicando que Powell las había advertido. Según las pruebas de la fiscalía, Libby entró en el coche de Powell después de la medianoche y fue llevada a los campos de juego de Oak Road. Aunque las imágenes de las cámaras de seguridad captaron a Libby subiendo al coche, no había más grabaciones disponibles una vez que llegó a los campos de juego. La fiscalía afirmó que Powell agredió sexualmente a Libby antes de matarla o dejarla morir en las frías aguas del río Hall. Creen que el cuerpo de Libby luego se deslizó hacia el mar desde ese lugar, para reforzar su afirmación de que Libby fue agredida sexualmente en los campos de juego. La fiscalía citó a Sam y lo ofreció como testigo. Sam, que vive cerca de los campos de juego, testificó que escuchó los gritos desesperados de una mujer provenientes de la dirección del río. Según los documentos judiciales, más tarde se vio un hombre emergiendo de la oscuridad y huyendo de la escena. La fiscalía afirmó que la mujer que gritaba era Libby y el hombre que huía era Powell. Notablemente, Libby no fue vista en ninguna grabación adicional de CCTV después de los campos de juego. La acusación también afirmó que Powell tenía rasguños visibles en la cara que fueron infligidos por Libby mientras luchaba por su vida. La fiscalía resumió su caso, diciéndole al jurado que las pruebas respaldaban la conclusión de que Libby fue violada por un hombre cuya única motivación para entrar en contacto con ella esa noche era llevarla lejos de la seguridad a un área remota bien conocida por él y someterla a sus incontrolables impulsos sexuales.
La Fiscalía enfrenta dificultades para determinar la causa exacta de la muerte de Libby. Como se enfatizó durante el juicio, el doctor Matthew Lyle, médico forense, testificó que no se pudo determinar de manera concluyente la causa de la muerte de Libby. Su cuerpo había estado sumergido en agua durante casi 2 meses, lo que hacía imposible determinar si todavía estaba viva o muerta cuando entró al agua debido a la descomposición. Notablemente, se encontró un moretón evidente en el interior de su muslo derecho. Un examen más detallado reveló laceraciones en el interior de su labio superior, lo que indica un trauma contundente. Se descubrieron pequeñas hemorragias alrededor de su boca, lo que el tribunal fue informado que podría indicar un apretón o compresión del cuello o de la boca. Sin embargo, también se afirmó que estas laceraciones podrían haber ocurrido en el agua o en vida, cerca del momento de la muerte. El doctor Lyle declaró que podría haber habido lesiones adicionales en su cuerpo, pero no podemos verlas. El tribunal escuchó testimonios sobre 3 posibles causas de muerte de Libby: hipotermia, ahogamiento y asfixia. En términos de hipotermia, el Dr. Lisdell explicó al tribunal que en un entorno comunitario, la muerte por hipertermia puede ocurrir si una persona está vestida de manera inadecuada, su ropa se moja o consume alcohol. Las pruebas de toxicología revelaron que Libby tenía 198 bebidas por cada 100 y podría haber estado enferma de sangre, superando el límite legal de conducción de 80 microgramos. El Dr. Lees no pudo atribuir de manera definitiva la muerte de Libby a la hipotermia, pero no pudo descartarla. El Dr. Lees declaró que establecer el ahogamiento como causa de muerte puede ser difícil, especialmente en casos donde no se es testigo de primera mano. Los signos clásicos de ahogamiento incluyen espuma o burbujas saliendo de la boca, pulmones bien expandidos que ocultan el corazón y una calidad crujiente en los pulmones. El Dr. Lyle describió los pulmones de Libby como con una sensación ligeramente crujiente, pero no húmedos ni muy expandidos. Además, no apareció espuma por la boca. Como resultado, el Dr. Lyle no pudo afirmar de manera definitiva que la causa de la muerte de Libby fuera el ahogamiento. Ciertos hallazgos surgieron de un examen de las lesiones de Libby a la luz de la posibilidad de la asfixia como causa de la muerte. No había evidencia de sangrado en el cerebro o el cráneo, y los huesos faciales, incluido el hueso en forma de herradura detrás de la lengua, estaban intactos. Las lesiones, como las abrasiones en la frente, la nariz y los párpados de Libby, se determinaron consistentes con el movimiento del cuerpo post-mortem y el agua. El Dr. Lisle testificó que no había pequeñas punciones de sangrado en los ojos o en la superficie interna de los labios, lo que podría indicar una interrupción física como la asfixia o la estrangulación. Sin embargo, su ausencia no descartó la asfixia porque tales indicadores tienden a desvanecerse rápidamente, particularmente después de la muerte. En conclusión, la hipotermia, el ahogamiento y la asfixia fueron considerados posibles causas de muerte, pero la verdadera causa permaneció desconocida. Los hisopos del interior del cuerpo de Libby también contenían células de fluido seminal que coincidían con el perfil de ADN de Pavel, según el tribunal. Durante el juicio, el tribunal escuchó el testimonio de personas cercanas a Pavel que proporcionaron información potencialmente incriminatoria. El amigo de Pavel declaró que Pavel le contó que le ofreció un viaje a casa a una chica en la parada de autobús, que afirmaba haberle hecho avances. El colega de Powell también testificó que Powell ofreció llevar a una chica a casa, pero ella comenzó a comportarse de manera extraña y a desnudarse en su coche. Powell supuestamente le indicó que se fuera. Otra prueba provino del vecino de Paul, quien habló en nombre de la acusación. Afirmó haber visto a Powell limpiando los espejos de su coche en la tarde del 1 de febrero, describiéndolo como inusual para un día tan frío. El profesor Charles Diggin proporcionó testimonio experto esa noche, afirmando que la capacidad de Libby para defenderse habría sido limitada. Explicó al jurado que el consumo de alcohol de Libby habría causado manos entumecidas y coordinación deteriorada, haciéndola inestable en sus pies y propensa a la fatiga. Además, su juicio, equilibrio y capacidad para huir de posibles amenazas habrían estado gravemente afectados, dejándola vulnerable. Durante los argumentos finales, el fiscal instó al jurado a considerar el estado de Libby esa noche, intoxicada y fría, visiblemente angustiada y necesitada de ayuda. Los testigos informaron haberla visto llorar, acostada en el suelo y temblando. El fiscal pidió al jurado que considerara lo que podría haber sucedido después de que Libby entrara en el coche de Pavel. Era plausible que, en su estado vulnerable,
ella abandonara voluntariamente el calor del coche para acostarse en la fría nieve y participar en una actividad consensuada con Powell? El fiscal enfatizó al jurado que proponemos una proposición absurda, lo cual fortaleció el caso. El fiscal recordó al jurado el pasado de Powell, enfatizando que no era un santo, sino más bien una persona que buscaba satisfacer sus propios deseos sexuales. La defensa argumentó que Powell se encontró con Libby esa noche, le ofreció llevarla a casa y mantuvieron una actividad consensuada. Afirmaron que él se detuvo en los campos de juego porque ella se sentía mal. Cuando se fue, ella aún estaba viva. La defensa planteó la posibilidad de que Libby se hubiera suicidado. Pavel testificó durante el juicio. Según su relato, le ofreció a Libby un aventón a casa después de verla llorando en la calle por compasión hacia ella. Pavel declaró que la encontró llorando y gritando en la acera de Beverly Road y que quería ayudarla. Él afirmó que su encuentro sexual fue consensuado. Al jurado se le mostró un video de vigilancia de Libby Pavel caminando por Beverly Roads antes de conducir hacia los campos de juego de Oak Road. Pavel admitió haber estado conduciendo esa noche, con la esperanza de encontrarle una mujer. También confesó haber robado ropa interior femenina y juguetes íntimos, así como espiar a las personas a través de las ventanas. Powell explicó que inicialmente ocultó esta información porque le preocupaba que causara problemas en su matrimonio. Según el testimonio de Paul, el comportamiento de Libby parecía inusual y sospechaba que había ingerido algo o que le habían puesto algo en su bebida. Cuando le ofreció un aventón a casa, ella extendió la mano y caminaron hacia el coche. Powell notó que ella parecía más tranquila dentro del coche caliente. Sin embargo, mientras conducía, afirmó que Libby hizo gestos indicando su deseo de vomitar, lo que le llevó a detenerse cerca de los campos de juego de Oak Road. Pavel describió cómo, cuando el coche se detuvo, Libby intentó salir pero cayó de rodillas en la nieve y lloró. Según su testimonio, cuando se alejó, Libby estaba caminando por la acera y nunca la volvió a ver. Pavel regresó a casa, se dio un baño, y luego vio una película. Preocupado por el bienestar de Libby, regresó a los campos de juego para asegurarse de que no estuviera tirada en algún lugar, pero no descubrió nada. El tribunal se enteró durante el juicio de que Libby había luchado previamente con problemas de salud mental. Lisa Squire, la madre de Libby, leyó una declaración en la corte detallando la historia de problemas de salud mental de su hija, incluyendo un trastorno alimentario y depresión. Lisa, por otro lado, declaró que su hija ha tenido miedo al agua desde que era niña, evitando las piscinas incluso en vacaciones, y generalmente tiene miedo a la oscuridad. Lisa no creía que su hija se suicidara. Se mostraron al tribunal extractos de los registros médicos de Libby que confirmaban sus problemas de depresión y ansiedad. También se reveló que Libby había investigado varios métodos de suicidio y había considerado el suicidio, incluyendo la posibilidad de lanzarse a un río. Incluso el propio equipo legal de Pavel describió su comportamiento anterior como grosero y aterrador. Sin embargo, la defensa afirmó que no había evidencia de un ataque violento contra Libby. El abogado de Powell afirmó que, aunque Powell se aprovechó de Libby y participó en el engaño, no cometió violación ni asesinato. La defensa sugirió que Libby podría haberse suicidado al caer al río. En su declaración final, el abogado instó al jurado a considerar si las mentiras de Pavel podrían tener una explicación inocente, afirmando que incluso aquellos que no son culpables pueden mentir. Reconoció que Pavel no debería haber dejado a Libby sola esa noche dada su condición, pero especuló que Pavel podría haber mentido sobre haberla encontrado para proteger a su familia. El argumento de cierre del abogado buscó sembrar dudas sobre el caso de la fiscalía, enfatizando la falta de pruebas concluyentes que vincularan a Powell con los supuestos crímenes. Se pidió al jurado que deliberara, pero no pudieron llegar a una conclusión unánime, así que la jueza, señora Justicia Lambert, informó al jurado de 7 mujeres y 5 hombres que aceptaría un veredicto mayoritario de 10-2 o 11-1. Lo condenaron unánimemente a Powell por violación y más tarde lo encontraron culpable de asesinato por una mayoría de 11-1. Lisa Squire, la madre de Libby, dijo que no hay palabras para describir la agonía de vivir sin ella. No solo he perdido a mi primer hijo, con quien compartía un vínculo especial, sino que también he perdido la oportunidad de ser abuela de sus hijos. Saber que en la última hora de Libby, ella me necesitaba y yo no estuve allí para ella me atormentará por el resto de mi vida. Por lo que le pasó a Libby esa noche, ahora existo en 2 mundos. Ley, hay un mundo en el que soy madre, esposa y empleada, pero también hay uno oscuro y solitario. En este mundo, deseé morir para poder estar con mi niña una vez más. Russell, el padre de Libby, también testificó en el tribunal, expresando su dificultad para ver fotos de su hija después de su muerte. Durante la sentencia, el juez se dirigió a Pavel, enfatizando cómo,
Antes del asesinato de Libby, sus acciones criminales crecieron en audacia y confianza en que no sería detenido. El juez señaló la mirada descarada de Pavel hacia las mujeres, incluso después de que ellas se dieran cuenta. El juez estaba seguro de que la intención de Pavel era ocultar el cuerpo de Libby, con la esperanza de que fuera llevado al mar y nunca descubierto. Pavel recibió una sentencia mínima de 27 años por asesinato y 18 años adicionales por violación. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más. En un tranquilo y discreto martes de 1992, una serie de eventos sentarían las bases para un misterio que viviría en la memoria colectiva durante años. Un joven conocido por su encanto y popularidad se encontró en medio de una situación desconcertante dentro de las paredes de su propia casa. Pocos sabían que esto era solo el comienzo de un viaje desconcertante, lleno de secretos, preguntas y una búsqueda interminable de respuestas. En ese fatídico martes, 13 de octubre de 1992, en el tranquilo pueblo de West Liberty, Iowa, la vida de Cory Winnick, de 22 años, dio un giro inesperado y trágico. Cory era una figura bien conocida en la comunidad, no solo por su habilidad atlética como jugador de fútbol de la escuela secundaria West Liberty, sino también por su trabajo como bartender en el establecimiento de sus abuelos, Wings Bar and Grill. La noche anterior, Cory había trabajado en un turno nocturno en Wings, donde pasaba muchas de sus noches a medida que se acercaba el 13. A Cory le tocaba trabajar otra noche detrás de la barra. Sin embargo, cuando su prometida, Jody Hotz, regresó a casa alrededor de las 6:30 p.m., se encontró con una vista inusual. El coche de Cory seguía estacionado en la entrada y su querido labrador retriever dorado estaba afuera. Esta situación inusual alarmó a Jody. La rutina de Cory estaba bien establecida y él generalmente ya estaba en camino al trabajo cuando ella llegaba a casa después de su trabajo en un banco en Iowa City. La ubicación, por supuesto, el coche y la presencia de Casey afuera indicaban que algo estaba mal. La preocupación de Jody creció cuando notó que la puerta mosquitera de su casa estaba completamente abierta y tenía detalles fuera de lugar, lo que aumentó su ansiedad. Preparándose, entró y descubrió que la puerta principal estaba sin llave. Con el corazón acelerado, comenzó a buscar por la casa, temiendo lo peor. Jody descubrió a Cory tendido inmóvil en el suelo de su dormitorio, una escena horrible. Estaba cubierto de sangre, sin respuesta, y su cuerpo se había enfriado. El pánico la abrumó. Y en su angustia, llamó al 911 en una emergencia. Su voz temblaba mientras describía el horrible descubrimiento. «Creo que mi prometido ha muerto». Ella informó al despachador que él estaba todo cubierto de sangre, sin respirar y frío. La paz de su granja había sido destrozada por una tragedia incomprensible, y la búsqueda de respuestas pronto comenzaría. La policía llegó a la granja de Cory y confirmó una realidad sombría. Había sido brutalmente golpeado hasta morir, sufriendo múltiples lesiones por fuerza contundente, incluyendo una fractura de cráneo. Fue un descubrimiento sorprendente y aterrador. Jody, la prometida de Cory, se convirtió en una fuente valiosa de información para los investigadores. Ella describió sus últimas interacciones con Cory, revelando que salió para trabajar a las 8:30 a.m. Esa mañana, él durmió pacíficamente. Cory había regresado a casa desde Iowa City alrededor de las 7 a.m. Parecía ser una mañana ordinaria para la pareja. La falta de evidencia de robo o hurto desconcertó a los investigadores. Parece que Cory había sido específicamente el objetivo. Alguien había entrado en su casa con el único propósito de hacerle daño. A medida que avanzaba la investigación y la noticia de la trágica muerte de Cory se difundía por toda la comunidad, surgió una pieza importante de evidencia. A la 1:30 p.m., un agricultor local informó haber pasado conduciendo por la casa de la cantera. En ese fatídico día, descubrieron un bate de béisbol de metal al lado de la carretera cerca de la propiedad. Curiosamente, cuando pasó por allí más temprano esa mañana alrededor de las 9 a.m., el bate no estaba presente. Esta información llevó a la policía a creer que Cory fue atacado entre las 9 a.m. y la 1:30 p.m. El descubrimiento del bate de béisbol fue un momento decisivo en el caso. Las manchas de sangre encontradas en el bate de béisbol coincidían con el tipo de sangre de Cory, lo que implica que era el arma del crimen. Las lesiones de Cory eran consistentes con los tipos de lesiones que un bate de béisbol puede causar. A pesar de tener el arma del crimen en su posesión, la investigación encontró un frustrante obstáculo. No se encontraron huellas dactilares ni evidencia de ADN en el bate de béisbol. Esta desconcertante falta de pruebas concluyentes añadió otra capa de complejidad al caso, dejando a los investigadores con un misterio inquietante.
sobre quién había sido el objetivo de Corey y por qué la investigación del trágico asesinato de Corey tomó un giro inesperado cuando la policía profundizó en su vida personal. A las autoridades les quedó claro que no se trataba de un acto de violencia al azar, más bien, parecía que Corey conocía a su agresor, revelando una red de relaciones complejas y posibles motivos. La policía hizo un descubrimiento sorprendente. Corey tuvo relaciones románticas con varias mujeres antes de su muerte, además de su prometida, Jodi. Esta revelación generó un gran número de posibles sospechosos, planteando un complejo rompecabezas para los investigadores. En los meses siguientes a la trágica muerte de Corey, entrevistaron a más de 400 personas en su búsqueda interminable de la verdad. A pesar de sus incansables esfuerzos, el caso permaneció sin resolver y se volvió más frío con cada año que pasaba. Una década después del asesinato de Corey, aún no había evidencia concreta de un motivo o perpetrador. El tan necesario avance llegó inesperadamente. Un cuarto de siglo después del asesinato de Corey, en diciembre de 2017. La información que recibieron tenía el potencial de descubrir la verdad sobre el trágico y largo caso sin resolver del asesinato de Corey Wienecke. En diciembre de 2017, un encuentro fortuito en un hospital de Iowa dio nueva vida al caso de asesinato de Corey Wienecke, que había permanecido sin resolver durante mucho tiempo. El agente especial Trent Villeta del Departamento de Investigación Criminal de Iowa había ido al hospital por una razón no relacionada cuando entabló una conversación con una enfermera llamada Jessica Becker. Cuando Jessica descubrió el trabajo de H en casos sin resolver, se sintió obligada a compartir una historia inquietante de su infancia. Jessica describió un incidente de 1992, cuando solo tenía 9 años. Pasó la noche en casa de una amiga en una pijamada. La cuñada de Annette Cahill resultó ser la hija de Jake Hazen Jake, una de las 4 parejas románticas de Corey. En el momento de su asesinato era una mujer conocida por la policía debido a su relación con él. Cuando fue interrogada por la policía, afirmó haber estado de compras en Iowa City con Jack cuando Corey murió, citando recibos de tiendas como coartadas. Sin embargo, el recuerdo de Jessica pone en duda el coartada de Annette Cahill. Ella admitió que durante su pijamada en la casa de Jack después del asesinato de Corey, ella y una amiga bajaron sigilosamente después de la hora de dormir. Al pie de las escaleras, Jessica escuchó a Annette Cahill en el comedor, escena desde atrás con gente llorando y encendiendo velas negras. Jessica podía escuchar claramente a Annette Cahill pronunciar frases de arrepentimiento. Nunca tuve la intención de hacerte daño, Corey. Lo siento mucho. Nunca tuve la intención de matarte, Corey. Corey, te amo. Abrumada y con miedo de ser descubierta, Jessica subió las escaleras sin que Annette Cahill notara su presencia. Más tarde le contó a su madre lo que había presenciado, pero su madre se negó a reportarlo a la policía en ese momento. La conversación más reciente del agente V con Jessica llevó a una nueva revisión de la investigación sobre la muerte de Corey. En los archivos del caso, descubrieron una entrevista de 1996 con un hombre llamado Scott Payne, que era amigo de los deportistas, y de Annette Cahill. El informe de la entrevista de Scott incluía un detalle crítico. Scott Payne afirmó que se vio a Annette Cahill quemando muchas cosas después de que Anna Kay fue asesinada. Cuando Scott fue reentrevistado, recordó vívidamente haber visto a Annette Cahill quemar lo que él pensaba que era ropa manchada de sangre en un barril en la casa de Jack. Afirmó que esto ocurrió aproximadamente 1 o 2 días después del asesinato de Corey. Annette Cahill afirmó que estaba deshaciéndose de ropa manchada de pintura, pero Scott, que había trabajado anteriormente en una planta de procesamiento de carne, estaba convencido de que era sangre. Con esta nueva evidencia y testimonios, la policía dio un paso significativo. Lo arrestaron y lo acusaron de asesinato en primer grado, señalando un momento crucial en la larga investigación sobre la muerte de Corey Wienecke. Annette Cahill tenía 56 años cuando comenzó su juicio y fue acusada de un crimen atroz. El caso de la fiscalía se basaba en la acusación de asesinato en primer grado contra Annette Cahill, acusándola de matar a Corey con intención deliberada, premeditada y maliciosa. Sin embargo, su juicio inicial terminó en un juicio nulo. A pesar de casi un día completo de deliberaciones, el jurado no pudo llegar a una decisión unánime. Su voto inicial fue de 11-1, con la mayoría a favor de la absolución para asegurar una decisión justa y equitativa. El juez otorgó al jurado tiempo adicional para deliberar. A pesar de la extensión, el jurado sigue estancado, incapaz de llegar a un consenso.
Como resultado, el juicio terminó en un juicio nulo, y el juicio nulo señaló una breve pausa en los procedimientos legales. Sin embargo, la batalla legal de Annette Cahill no terminó ahí. Se enfrentaría a juicio nuevamente, con la esperanza de resolver las preguntas sin respuesta en torno a la trágica muerte de Corey. En el segundo juicio de Annette Cahill, la fiscalía basó su caso en una inquietante historia de celos y un encuentro mortal. Afirmaron que Annette Cahill mató a Corey por celos, motivada por su compromiso y relación con otras mujeres. El tribunal escuchó detalles espeluznantes sobre la muerte de Corey. Había recibido 13 golpes, todos mientras aún estaba vivo. El arma del crimen, un bate, había sido descubierta a unas millas de la casa de Corey. Fue descubierto por un reportero que se vio obligado a caminar por un camino de grava después de que su coche se averiara, donde se encontró con el ominoso objeto. Un agricultor cercano confirmó haber visto el bate al lado de la carretera alrededor de la 1:30 p.m. El tablero tenía características distintivas, incluyendo cinta blanca envuelta alrededor del mango y un barril azul que indicaba un poderoso peso ligero. En letras blancas, estas letras blancas parecían tener manchas de sangre. El tribunal supo que el maletín había sido comprado en Walmart, y se especuló que podría haber sido un remanente del inventario del año pasado. Tenía un precio minorista inicial de $15.00, pero se compró en oferta por $13.00. La causa de la trágica muerte de Corey fue un trauma contuso, lo que enfatiza la brutalidad del ataque. La noche antes de que Corey fuera asesinado, Ned hizo una aparición inquietante en Wings, donde Corey trabajaba. Después de que el bar cerró, Corey se fue con Wendy Marshall. Sin embargo, su partida se vio obstaculizada cuando se encontraron con Annette Cahill, quien estaba ebria y esperando en el coche de Corey. Annette Cahill se une a ellos en su viaje, creando un ambiente tenso y agitado. Durante el trayecto hacia la casa de Annette Cahill, ella saltó abruptamente del coche, lo que resultó en una confrontación con Corey. Corey luego dejó a Wendy y luego a Annette en sus respectivos hogares. Cuando Jody salió para ir al trabajo a la mañana siguiente, Corey todavía estaba en casa, durmiendo pacíficamente en su cama. El drama en la sala del tribunal continuó con una serie de testimonios destinados a arrojar luz sobre las misteriosas circunstancias que rodearon el asesinato de Corey. Primero, Jessica Becker y su madre tomaron el estrado. Jessica escribió un recuerdo inquietante de cuando tenía 9 años, repitiendo vívidamente los detalles que ya había compartido anteriormente con la agente Violeta. Su madre corroboró su historia, afirmando que Jessica se lo había confiado en ese momento. Sin embargo, decidió no denunciarlo por miedo, reconociendo la brutalidad y la ferocidad del ataque de Corey. Scott Bain, un testigo previamente no mencionado, también testificó. Le dijo al tribunal lo que ya había dicho a la policía. Vio a Annette Cahill quemar lo que él pensaba que era ropa manchada de sangre. La defensa presentó un caso convincente, afirmando que Annette Cahill tenía una coartada sólida y no debería ser considerada responsable del asesinato de Corey. Enfatizan la falta de evidencia física que vincule a Annette Cahill con el crimen. Los cabellos encontrados en la mano de Corey no estaban vinculados de manera definitiva a ella, y no había huellas dactilares ni rastros de su sangre en el bate. Annette Cahill testificó que vio a Corey la noche antes de su asesinato. Ella admitió haber sentido celos cuando lo vio con otra mujer, pero insistió en que se habían reconciliado e incluso habían tenido relaciones sexuales. Cuando intentó visitar la casa de Corey esa mañana, pasó el día siguiente trabajando en un trabajo de techado con Jack. Ella asumió que estaba vacío, porque no recibió respuesta cuando llamó a la puerta para discutir la defensa de Ed, que giraba en torno a su presencia en un sitio de construcción, y el posterior viaje de compras con Jack, el día del asesinato de Corey. La fiscalía argumentó que los recibos proporcionados no cubrían el momento del asesinato de Corey. Jack testificó que recogió a Annette Cahill alrededor de las 10 de la mañana. En el lugar de trabajo, hicieron una breve parada en la casa de Corey de camino a Iowa City para devolver un libro para Annette Cahill. Afirmaron que no había nadie en casa porque nadie respondió a la puerta, lo que les llevó a viajar a Iowa City. Jack presentó recibos de sus compras, pero solo uno tenía una marca de tiempo que indicaba una compra a la 1:25 p.m. La defensa también intentó desacreditar el testimonio de Jessica, alegando que su prejuicio contra Annette Cahill estaba influenciado por la relación sexual previa de Annette Cahill con el padrastro de Jessica cuando era niña. Después de horas de deliberación, incluyendo un punto muerto en un momento, el jurado llegó a una decisión unánime. Annette Cahill fue declarada culpable de asesinato en segundo grado, en lugar de asesinato en primer grado, como había sido el caso en el juicio inicial. Este veredicto fue un paso significativo en la saga legal en curso en torno a la trágica muerte de Corey, pero no resolvió completamente los misterios y complejidades del caso.
El viaje legal de Annette Sehil continuó mientras exploraba varias opciones para impugnar su condena y obtener su liberación. Una de las mociones clave que presentó después del juicio fue una solicitud para obligar a la divulgación de información sobre los cabellos descubiertos en las manos de la cantera. Preguntó sobre las pruebas de estos cabellos y solicitó que el tribunal ordenara una explicación del Estado si la evidencia había sido perdida o destruida. También solicitó un nuevo juicio basado en una violación de Brady por retener pruebas exculpatorias y argumentó que la falta de una instrucción sobre la destrucción de pruebas por parte de los jurados era injusta. Sin embargo, su moción fue denegada y finalmente fue condenada a 50 años de prisión. Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios y suscríbete al canal para más.